sumamente agradecidos con nuestro Dios por esta oportunidad, mis hermanos, de venir a su presencia. Lo más importante en esta tierra es andar con Cristo Jesús. No estamos aquí porque es miércoles, estamos aquí porque necesitamos la gracia de Cristo Jesús. Necesitamos cambiar, necesitamos ser semejantes a Él. Cristo ya viene y solamente los santos van a entrar al reino de los cielos y tú y yo queremos ir al cielo. Y no solamente nosotros, queremos que nuestros hijos, nuestras hijas vayan al cielo. Y esa es nuestra gran petición, hermanos queridos. Sálvame a mí, Señor, pero también a mi familia, a mis hijos. Queremos estar listos cuando tú vengas, ¿no es cierto? Así que gracias a Dios por esta oportunidad, mis queridos hermanos, de estar aquí en su casa de oración. Vamos a abrir nuestras Biblias a Daniel, capítulo 9. Son tantas las enseñanzas de la palabra de Dios, mis hermanos. Escudriñar las Escrituras, dijo el Señor Jesús. Necesitamos conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer las profecías que nos hablan de que Cristo está en las puertas, para poder también ayudar a otros. Esta es la iglesia verdadera. Amén. Esta es la iglesia que Dios ha levantado. Y hermanos queridos, con santo orgullo debemos vivir la vida como iglesia remanente. Debemos conocer a fondo cada una de las doctrinas que nos hacen diferentes a todos los demás, especialmente la segunda venida, el santuario, el sábado, el espíritu de profecía. Así que vamos a estudiar un poquito ahora el libro de Daniel, capítulo 9, y vamos a hablar un poquito acerca de los 2300 días. Pero primero vamos a empezar con la oración de Daniel, capítulo 9. Noten el versículo 2. Dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Noten, aquí Daniel está mostrando mucha humildad. Él era profeta, pero él leía los libros de los otros profetas con mucha humildad. Y qué importante, hermanos, para nosotros tener esa actitud de que necesitamos cada día con humildad buscar a Cristo el Señor. Hay tanto que aprender, mis queridos hermanos. Como dijo un filósofo griego, ¿no? Solo sé que no sé nada. Cuanto más estudia uno, más se da cuenta de cuánto necesita conocer. Y en el caso aquí de Daniel, mis queridos hermanos, era muy amado en el cielo, era un profeta del Señor, pero él abría la palabra de Dios. Él estudiaba los años que Dios predijo que sería desolado el pueblo de Israel. Aquí en el capítulo 9, de los versículos 1 al 19, Daniel cambia, primero habla de la misericordia de Dios y luego empieza a enfatizar cuán inmerecedores nosotros somos de esa misericordia. Y lo bonito aquí, hermanos queridos, versículos 3 y 4, es que él se identifica con los pecadores de Israel. Noten lo que dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, versículo 3, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Noten ustedes, hermanos, tener una actitud tan humilde cada uno de nosotros, hermanos. Nunca creerse superior a los demás. Por el conocimiento que tengamos, la posición que tengamos, la función que tengamos. No, mis queridos hermanos. Siempre, siempre tener una actitud muy humilde. Así que él se identifica, dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No sé si alguno de ustedes recuerda al pastor Fernando Chaik de la revista El Centinela, allá por los 70. Era muy apreciado, muy admirado, era un gran líder. Era el editor de la revista El Centinela, allá en Mountain View, norte. Y servidor empezó su ministerio en el año 74. En el verano de ese año nos invitaron a un congreso de todos los pastores
en uno de nuestros campamentos en el norte de California. Y recuerdo que al salir de uno de los sermones, mitad del día, yo salí y ahí estaba él afuera y me dice: Pastor López, ¿cómo está? Y yo me quedé totalmente asombrado hasta la fecha, hermanos queridos. Un pastor joven que apenas empieza, un hombre de suma experiencia, muy apreciado en la obra, y me saludó, hermanos queridos, como si me conociera de muchos años atrás. Yo me quedé asombrado, hasta la fecha lo recuerdo con mucha admiración. Y aquí encontramos a Daniel, muy amado en el cielo, pero se identificaba con los pecadores. Hemos pecado, hemos actuado impíamente, hemos desobedecido, hemos sido rebeldes. Y sigue él confesando sus pecados, pero nota en el versículo 7, cambia ahora a la misericordia de Dios. Dice: tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre, dice, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Y empieza él a hablar de lo maravilloso que es nuestro Dios, pero nota en el versículo 10 otra vez: y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros. Así que el versículo 19, oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, dice, no tardes, por amor de ti mismo. Nota, él no hacía ninguna mención de mérito alguno de parte de él, por amor de tu nombre, para tu nombre y gloria, hazlo. Nosotros no merecemos nada. Nosotros somos rebeldes. Tú eres el Dios de la salvación. Así que en su oración, ¿verdad?, él habla de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, pero inmediatamente cambia a la situación del ser humano, delante de un Dios santo. Así que, bueno, en los versículos 20 en adelante, allí se presenta, hermanos, algo maravilloso. Gabriel fue enviado para hablar con Daniel. Y lo que le dice a Daniel, dice: eres muy amado en el cielo, ¿verdad? Versículo 21. Ahora estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, dice, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, dice, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Oh, queridos hermanos, yo le pido al Señor, yo quiero que tú digas lo mismo de mí, como dijiste de Daniel, de que yo soy muy amado en el cielo. Oh, para ello, hermanos, necesitamos mucha humildad. Necesitamos meditar en quién es Dios, en el Todopoderoso, perfecto y santo. Y nosotros, hermanos, no merecemos nada. Él es el creador del vasto universo, todopoderoso, llena con su gloria los cielos y la tierra. Vino a morir por ti y por mí. Increíble, tan pequeñitos que somos, hermanos. El todopoderoso, el santo, el perfecto, vino a morir por nosotros. Cuando uno se pone a pensar en eso, hermanos, uno se da cuenta de cuán pequeño es. No merecemos nada. Y empezamos a alabar a nuestro Dios, empezamos a llorar. Bienaventurados los que lloran, porque se dan cuenta de cuán indignos son y qué salvación tan grande les ha traído su Creador, el Todopoderoso. Así que lean esta oración de Daniel, mediten en ella. Y dice una de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen un concepto muy bajo de sí mismos. Dice la sierva del Señor que el orgullo es el pecado que Dios más odia, el orgullo. Nosotros siempre debemos ser humildes. No importa las circunstancias, la situación, el carácter de Cristo jamás debe abandonarnos. Yo quiero ser como el Señor, quiero perdonar, quiero amar. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Cristo Jesús, siendo crucificado, dice: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No regresaba maldición por maldición. Él es nuestro ejemplo, hermanos queridos. Ahora, la profecía de los 2300 días
los comentaristas bíblicos han llegado a la conclusión de que es la base de todas las profecías. Las 70 semanas que son sacadas de los 2300 días. Porque ahí, hermanos queridos, está la obra de nuestro Señor Jesús, no solamente cuando murió por nosotros, sino también al final, cuando va a empezar a limpiar el santuario, a interceder por nosotros. Así que todo está ahí en esos 2300 días. Y algo interesante, ¿no es cierto? El pueblo de Israel fue llevado cautivo a causa de sus pecados. Y si uno lee 2 de Crónicas 36, dice que Dios les mandaba profetas amonestándolos, dejen los ídolos, regresen a mí, pero ellos dicen que hacían escarnio de los profetas. Hay que tener cuidado, hermanos, de no ofender a los siervos de Dios. Son los siervos de Dios. Se ofende a Dios cuando se ofende al siervo de Dios. Puede ser aquí un líder en la iglesia también. Tener mucho cuidado. Nosotros siempre en mansedumbre y humildad, porque somos imitadores de Cristo Jesús. Así que encontramos, hermanos, el Señor los llevó cautivos, pero para que se arrepintieran. Y dice ahí a través del profeta Jeremías, ¿verdad? Van a estar 70 años cautivos. Después de los 70 años yo voy a tocar el corazón de los reyes medo-persas, Dios controla todo, y los van a regresar, van a dar orden de que regresen los que quieran. Hubo 3 decretos, ¿verdad? Ciro, Darío y Artajerjes. Así que el Señor, hermanos, qué grande es su misericordia, les da otra oportunidad para que regresen, aprendan la lección, ya vengan arrepentidos. Bueno, hermanos queridos, 70 semanas, dice de esos 2300 días. Les voy a dar 490 años todavía de oportunidad, una nueva oportunidad para que realmente se arrepientan y cambien, ¿verdad? Y qué tristeza, hermanos queridos, terminaron crucificando al mismo Dios, al Mesías, al Redentor. Y bueno, en el año 34 terminaron esas 70 semanas. Y en el año 70 vinieron los romanos, destruyeron a Jerusalén, destruyeron el templo, hermano, y se acabó el pueblo judío. Dios los eliminó. Hoy pueden salvarse individualmente, no como pueblo. Jamás va a llegar a ser otra vez el pueblo de Dios. Así que llegó al límite, ¿verdad?, la misericordia del Señor con ellos. Así que quedaron totalmente destruidos hasta la fecha. Los judíos, por muchas naciones o personas, son vistos como algo indeseable. Lo que pasó con ellos en la Segunda Guerra Mundial con Hitler fue horrible. Y hasta la fecha todavía están en guerra, allá en el Medio Oriente. Qué diferente hubiera sido, hermanos, su trayectoria si hubieran sido fieles a nuestro Padre Celestial. Y hermanos queridos, esas son lecciones para nosotros. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos conocido el Evangelio de Cristo Jesús. Hemos sido colocados en la iglesia remanente. Pero, hermanos queridos, hay que mantener nuestra unión con Cristo Jesús 24 horas al día. Sin Cristo nada podemos hacer. Somos las ramas, Él es el tronco. Cada día hay que desconfiar de nosotros mismos y decir, Señor, solamente si tú me ayudas, yo voy a triunfar en este día. Desciende, acompáñame al trabajo, ayúdame a ser un verdadero cristiano o cristiana ante las demás personas, ¿no es cierto? Porque, hermanos queridos, da tristeza decirlo, pero hay trigo y hay cizaña en la iglesia. Hay personas en la iglesia que no van a ir al cielo. Desde pastores, líderes, ¿verdad? Es algo horrible lo que uno ha llegado a conocer. Líderes en la iglesia, simplemente, hermano, hay personas en la iglesia que no les interesa hacer la voluntad de Dios. Están en la iglesia como las 5 vírgenes fatuas, esperando la segunda venida de Cristo, haciéndose pasar como miembros de la iglesia remanente, pero su vida no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Okay? A ellos no les importa Cristo, ni la salvación que trae. Yo voy a hacer mi voluntad. Y a mí nadie me va a cambiar, ni Dios mismo. Óigame, esa es la realidad, hermano, no es nada nuevo, ¿verdad? Pasó en el cielo, con Lucifer. Increíble. Y acá en la tierra, ¿verdad? Siguió pervirtiendo al pueblo de Dios en tiempo de Acab. Solamente Elías quedó, según él. No, dice, tengo 7,000 rodillas más. Miles y cientos y cientos de miles del pueblo de Israel, hermanos, terminaron en la apostasía. Eso no es nuevo. Eso va
a suceder hasta el fin del tiempo. Y encontramos entonces aquí las 70 semanas, hermanos, cómo Dios desechó a su pueblo, lo rechazó totalmente. Y vinieron los romanos y lo destruyeron. Ya no tenían la protección de Dios. Y otra lección que encontramos aquí, hermanos queridos, Dios le dice, van a salir de Babilonia. Después de los 70 años yo los voy a regresar. Y al mismo tiempo, en estos últimos días, hermanos, nos habla también de que salgamos de Babilonia. Apocalipsis 18:4, a ver, busquen Apocalipsis 18:4. Muy bien, noten ustedes, hermanos. Así que salieron de Babilonia, el primer decreto de Ciro. Regresen a la tierra que yo les di, reconstruyan el templo, los muros de Jerusalén, la ciudad amada. Y aquí encontramos, hermanos, en los últimos días se va a dar el mismo llamado. Salir de Babilonia, pueblo mío. Y otras lecciones que encontramos, hermanos, en el capítulo 9 ahí de Daniel, el versículo 27. Noten lo que dice ahí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora noten lo que leímos. En otra semana dice, confirmará el pacto con muchos. Noten ahora Mateo 26:28. Busquen Mateo 26:28. A ver, ¿alguien que lo quiera leer? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que va a ser vertida en favor de muchos para el perdón de los pecados. Muy bien. Noten lo que dijo Daniel, la profecía. El Mesías vendrá al final de las 69 semanas, ¿verdad? Será bautizado el año 27 y a la mitad de la semana Él derramará su sangre para salvación de muchos. Noten lo que dice ahí en versículo 27 otra vez. Y por otra semana confirmará el pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Noten, confirmará el pacto con muchos. Y ahí en Mateo dice, para la salvación de muchos. Es lo mismo. Así que los 70 semanas de los 2300 años, hermanos, dan la base para la obra de nuestro Señor. Ahí está descrito, ¿verdad? Y desde luego al final, la limpieza del santuario. Otra lección muy grande que encontramos aquí, hermanos. Cristo murió bajo el Imperio Romano. Y lo que el Imperio Romano hizo contra el pueblo de Dios y contra el santuario, lo destruyeron totalmente en el año 70. Se llevaron el candelabro del santuario y lo demás. Con mi esposa visitamos Roma y cuando un emperador tenía una gran victoria, le hacían un gran monumento. Así que en ese monumento del tiempo de Tito, quien fue el que destruyó allá Jerusalén, ahí está un monumento en Roma de aquellos años. Y está el candelabro y personas llevando el candelabro y todo lo demás. Fue la victoria sobre el pueblo de Israel que está siendo conmemorada ahí en Roma. Todavía está el monumento ese. Lo que el Imperio Romano hizo contra el pueblo de Dios, literal, y contra el santuario, ahora lo hizo la Roma papal contra el pueblo de Dios. Dice que perseguirá a los santos del Altísimo. Y no solamente eso, dice que traerá desolación al santuario. Así que lo que hizo el Imperio Romano lo ha hecho ahora la Roma papal. Contra el pueblo de Dios, contra la ley de Dios,
contra el santuario del Señor. La obra de Cristo la han echado por tierra y a María la han ascendido, hermanos, hasta ser corredentora. Ella era una simple mujer, pecadora igual que todos, pero ellos la han convertido en una mujer que no pecó para poder dar a luz a un niño que no pecó. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Para ella dar a luz un ser santo, ella tenía que ser sin pecado también. Eso no dice la Biblia. Ahí en Lucas, cuando ella empieza a alabar al Señor por ser elegida, dice, Dios mi Salvador. Se considera pecadora. Así que, hermanos, este nuevo gobierno religioso que sucedió al Imperio Romano ha echado por tierra el santuario. Cristo Jesús no aparece. Aparecen toda clase de imágenes. No te das imagen, toda clase de imágenes. Se pide la ayuda a cualquier personaje, ¿verdad?, que haya vivido, menos a Dios y desde luego a la Virgen, ¿no es cierto? Así que todo eso, hermanos, lo encontramos acá, ¿no? Y desde luego, ¿verdad?, el juicio que viene por delante. Nuestro Padre Celestial controla todo, Él lo permite hasta cierto tiempo, pero todo tiene su fin. Y muy pronto, hermanos, las señales que estamos viendo nos dicen que Cristo está a las puertas. Amén. Él ya viene. El juicio investigador empezó en 1844. No hay profecías de tiempo después de 1844, les decía la otra vez, ¿no? Por ahí se levantan unos personas que, dice esta profecía y este papa es el último, y lo demás, hermanos queridos, son simplemente opiniones muy personales y da tristeza que hay personas que lo siguen. Usted no siga a nadie, usted siga a Cristo Jesús y la Santa Biblia. Amén. Usted siga el Espíritu de profecía. No sea un seguidor de un ser humano. No. Siga al Señor y pida al Espíritu Santo que lo lleve a toda verdad, tal como está en la Biblia. Así que, hermanos queridos, estas son algunas de las lecciones que encontramos en los 2300 días y las 70 semanas de lo que describe, de lo que fue la obra del Señor, lo que ha sucedido, lo que va a suceder, y claro, estamos esperando que ese juicio investigador termine lo más pronto posible. Cuando termine con los que han muerto, ¿verdad? Es un juicio para el pueblo de Dios. Ahí no tiene nada que ver los pecadores. Desde el primero Adán, todos los que murieron, que profesaron pertenecer al pueblo de Dios, y después ese juicio sigue con los vivos, con nosotros. Y dice la sierva del Señor que nadie sabe cuándo va a terminar. Y los buenos y los malos estarán viviendo, dice, su vida sin saber que ya su destino eterno ha sido sellado. ¿Okay? Y yo me pongo a ver, hermanos, a tantas personas, uno ve las noticias y increíble. Es simplemente, hermanos, unas noticias que no valen la pena. Cosas que no edifican a nadie. Mucho énfasis en los deportes, mucho énfasis en los entretenimientos, mucho énfasis en las películas, en los cantantes y esto y lo demás. Y uno se pone a pensar, estas personas no están buscando la salvación de sus almas. No les interesa Cristo Jesús, ni las personas que lo están promoviendo. Y Cristo está a las puertas. Pero esa es la realidad, serán los días como los días de Lot y Noé. La gente buscando sus propios placeres, casándose y dándose en casamiento, gozando la vida, entre comillas, ¿no es cierto? Pero ustedes y yo tenemos otra meta y es el reino de los cielos. Amén. Nada ni nadie nos va a impedir llegar al reino de los cielos. Para viajar al extranjero se necesita el pasaporte. Uno tiene que sacar su pasaporte, ya sea si es ciudadano de Estados Unidos o de México, de El Salvador, de donde sea. Tiene que sacar su pasaporte donde esté ciudadano. Sin pasaporte no se viaja. Simplemente llega al aeropuerto y luego lo primero que le pide, como va para el extranjero, dice su pasaporte. Ah, ¿pasaporte? No sabía. Bueno, perdóname, haga un ladito, por favor, que hay otras personas que están esperando. Y el pasaporte para nosotros, hermanos, es el carácter de Cristo Jesús. Compárate con Cristo, no con otras personas. Compárate con Cristo. Como Daniel, no soy nada sin ti, Señor. ¿Cómo es posible que viniste a morir por mí? Aquí me tienes, lávame con tu sangre, porque dice la Biblia, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y estos de dónde han venido? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Asegúrate de que tu vida es aprobada por Dios 24 horas al día.
No dejes que nadie influencie sobre ti. Sigue a Cristo Jesús. Pide al Espíritu Santo que cada día te eleve por encima de las cosas de este mundo. Haz tesoro en los cielos, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Y es interesante, hermanos, cuando uno se entrega a Dios, cómo Dios desciende y lo va elevando a uno, lo va elevando a uno, lo va elevando a uno. Todas las promesas de la Biblia, hermanos, Dios las cumple. Amén. ¿Ok? Entrégate a Dios y todo te va a salir bien. Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas que Le salen bien. no hay nada que temer. Si estás entregado a Dios, no importa las circunstancias, va a salir bendición, va a salir prosperidad de cualquier circunstancia que ahorita sea una prueba. Dios es fiel. Amén. Dios cumple sus promesas, mis queridos hermanos. Así que ahora es el momento de estar totalmente entregados a Él. Van a venir las persecuciones a causa de la ley dominical. Y cuando pasa la ley dominical, ¿verdad? Hay que salir de las grandes ciudades. Hay que ir planeando. Noten. Que no nos tome por sorpresa, hermanos. Que llegó la ley dominical y dice, pues, ¿a dónde me voy? Pues no sé a dónde. Dice, pues no, ni sabía. Yo no tenía planeado nada. Hermanos, así no. Tenemos que estar al día con las profecías de la palabra de Dios. La sierva del Señor es muy clara. Viene la ley dominical, hay que salir de las grandes ciudades. Hay que ir pensando a dónde. Hay que hablar con familiares, con hermanos, ¿verdad? Visitar, algunos se han ido a Arizona, otros se han ido a Oregon, otros se han ido para acá, otros para allá, ¿verdad? Tal vez regresar a su país. Pero, hermanos, las cosas se van a poner bastante críticas. Y ya está predicho, tiempo de angustia cual nunca fue. Lo que estamos presenciando ahora no es nada, dice la sierva del Señor, cosas peores vienen por delante. Escuchamos, ¿verdad?, de terremotos y tornados en otras partes del mundo, que la gente se queda, pero en la calle, se le vino abajo la casa, se le vino abajo todo. Y hermanos queridos, se está pronosticando un tremendo terremoto para Los Ángeles. Ya ha salido mucho en las noticias. No es de que, va a venir, dicen, de 7, 8 puntos, y va a destruir, dice, el centro de Los Ángeles y todo lo demás. Imagínense ustedes que nuestro apartamento se venga al suelo, que nuestra casa se venga al suelo, ¿verdad? Si estamos en las manos de Cristo Jesús, hermanos, no habrá ningún temor, Él se va a encargar. Lo más importante es que tú y yo estemos bien con nuestro Padre Celestial. Si estamos bien con Él, Él proveerá. Estar vivos es lo más importante. Tener a Cristo lo tenemos todo. ¿No es cierto? Nada de este mundo vamos a llevar al cielo. Absolutamente nada. Y dice la sierva del Señor que hay que orar al Señor los que tenemos propiedades, ¿verdad? O propiedad. Hay que pedirle al Señor, Señor, dinos cuándo hay que deshacernos de ellas para contribuir con todo ese dinero a la terminación de tu obra. Sería muy triste, hermanos, que llegara la ley dominical y tengo mi casa o tengo estos otros y bueno, no los vendí. Ese dinero, pues no, nunca lo usé para el Señor. ¿Por qué? Pues nunca pensé en eso. No medité, no oré. Hermanos, hay tanto que aprender y hay tanto que cambiar en nuestra vida y en nuestra manera de pensar para que cuando Cristo venga estemos listos. No vengamos a la iglesia meramente a sentarnos. No estamos cumpliendo con nada. Hay que entregarnos a Cristo Jesús y pedir que su sangre nos limpie de todo pecado. Hay que decirle como el salmista, examíname y ve si hay en mi camino de perversidad. Mis pensamientos, Señor, mi manera de pensar, ¿te agrada? ¿Mis palabras te agradan? ¿Mi relación con otras personas te agrada, Señor? ¿Lo harías tú así como lo estoy haciendo yo? Todo eso, hermanos, hay que enfrentarlo porque el Señor viene. Esposos ideales. Tratar a la esposa, ¿verdad? Todas las esposas, Dios es el suegro. Él es el padre de ellas. Y Él espera que las tratemos con tanto amor. Cristo es la cabeza del hombre. Hay que aprender de Cristo Jesús cómo tratar a la esposa. Es un ángel que Dios nos ha dado, ¿verdad? Hay que amarla, hay que protegerla, hay que considerarla, hay que apoyarla. Y lo mismo las esposas. Fueron hechas para ser la ayuda idónea. Estoy siendo yo la ayuda idónea de mi esposo. Lo estoy apoyando, estoy orando por él. Estoy contribuyéndole con la parte que me toca a mí en el hogar. Soy la madre excelente, soy la esposa excelente. Cuido bien de mi hogar, atiendo bien a mi esposo. Bueno, hermanos queridos, es algo para meditar. Los hijos, ¿verdad? Dice que los hijos, la primera escuela es el hogar. Que tus hijos vean a Cristo en ti. Amén.
El tesoro más grande que les puedes dar a tus hijos no es dinero, no es una herencia, no son propiedades. El tesoro más grande es el ejemplo cristiano. Cuando ellos ven que la madre y el padre están totalmente entregados a Dios, estás poniéndole una base a tus hijos para que Cristo edifique sobre ellos, ¿verdad? Y esa es la herencia mayor que podamos darle a nuestros hijos. El ejemplo de cómo se ama y se sirve a Cristo Jesús. Y qué maravilloso, hermanos, cuando los hijos crecen, ¿verdad? Amando al Señor, sirviendo en la iglesia. Tienen sus hijos, nuestros nietos, y también ellos están siendo guiados, como fueron guiados ellos, por el camino del Señor. Y qué maravilloso, hermanos, preparándonos para el reino de los cielos. Amén. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Así que, mis hermanos queridos, capítulo 10 de Daniel. No trae ninguna profecía, es Daniel, ¿verdad? Quedó muy turbado por todas las profecías. Vino el ángel a apoyarlo, vino el ángel a sostenerlo. Capítulo 11, el rey del norte y el rey del sur. Es la repetición de la gran controversia, ¿no? Entre el bien y el mal, entre el cuerno pequeño y lo demás. Y en el capítulo 2, hermanos, ahí empiezan ya los últimos mensajes acerca del tiempo del fin. La próxima vez vamos a terminar el libro de Daniel con el capítulo 12, porque se resume todo lo demás. Y más adelante vamos a estudiar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Pero antes de estudiar el libro de Apocalipsis, quisiera repasar con ustedes las bienaventuranzas, porque ese es el lenguaje del cielo. Bienaventurados, dichosos, felices los que tienen estas características. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, porque queremos que Cristo se agrade de nosotros y cuando Él venga poder levantar las manos y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado. Él nos va a salvar. Así que, hermanos queridos, que Dios nos ayude para que meditemos más a fondo en las grandes lecciones que Dios nos ha dado. Imitemos a Daniel. Muy amado en el cielo, yo quiero que se diga lo mismo de mí. Para que se diga lo mismo de nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser como Daniel, dedicarnos a la oración. Oraba 3 veces al día. Era fiel a los principios de la palabra de Dios, dispuesto a no contaminarse. Y no hay que contaminarnos con lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Hay que cuidar lo que vemos. Todo lo que nos lleve hacia Dios, eso es lo que hay que escoger. Hay tantos cambios que hay que hacer, hermanos. No estamos solos, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Amén. Cristo está con nosotros. Que Dios nos bendiga a todos.